Es un gusto que estemos aquí reunidos para presentar el programa de la Maestría en Comunicación y Política, y pues aquí estamos el cuerpo docente, la mayoría, y vamos a pasar. Yo soy Carmen de la Pesa, en este momento soy la coordinadora de la maestría, y trabajo cuestiones básicamente de políticas de la lengua y comunicación. Voy a darle la palabra para que vayamos de derecha a izquierda y cada uno se presenta brevemente con su nombre y algún detalle que quieran decir. Adelante, Lourdes. Hola, buenas tardes. Un gusto verlos por acá. Soy Lourdes Berruecos. Yo me dedico al análisis del discurso de la comunicación pública de la ciencia. Estoy en estudios del discurso. Me interesa mucho la educación y la educación no formal en relación con los medios también. Bueno. Hola, igualmente, un gusto que estén aquí. Yo soy Dulce Martínez, egresada también de esta maestría, profesora también ahora en la maestría en Comunicación y Política. Mis líneas de investigación están enfocadas a juventudes, identidades y cuestiones urbanas, y también, bueno, activismo y música. Yo soy Margarita Reina Ruiz. Mi línea de investigación básicamente se traduce, pero está derivado en varias cuestiones que si hay posibilidad las desglosaré más tarde. Es comunicación, cultura, lenguaje, comunicación y cultura, y básicamente con cuestiones de discurso también, pero otras líneas derivadas que salen de esta línea. Pues, mucho gusto, bienvenidos a todos, ¿no? Mi nombre es Margarita Cibes, digamos, yo formo parte del equipo fundador de la maestría, y lo que yo he venido trabajando son sobre todo desde hace varias décadas rumores. Ya después posiblemente explique por qué rumores y desde qué perspectiva, ¿no? Pero rumores, y el análisis del símbolo y mito guadalupano, sus manifestaciones contemporáneas, mediáticas e intermediáticas, ¿no? Ese, digamos, sería como y el movimiento de los 40 años de elección. ¿Sí escuchan? No. Sí. ¿No? Hay que hablar más fuerte. No, entonces no hay problema. Ahí viene un micrófono. Sí. Pues hagan como si hubieran entendido. Lo repetimos. Vamos a capela. Entonces, mi nombre es Jerónimo Repol. Gracias que acaba de llegar Eduardo, pero como habrán visto, la composición del grupo docente es fundamentalmente profesora, lo cual es sumamente atractivo y potente. Pero bueno, hay otros profes también, ¿no? Y particularmente yo trabajo la línea, vengo, digamos, desde los estudios de recepción y audiencia, y como todos los que trabajamos recepción y audiencias, a partir de, ahí se coló, ¿no? Hola, ¿no? A partir de los procesos de digitalización, que ya no son nuevos, esto está tomando un cariz esotérico, ¿no? ¿No me parece? ¿El sonido o no? ¿Sí? Bueno, realmente, digamos, el objeto de estudio, nuestro objeto de estudio se ha ido peor. Es parte del objeto de estudio. El ruido retroalimentativo. Bueno, básicamente, digamos, con el impacto de la digitalización nos hemos tenido que ir moviendo hacia otros terrenos, y por tanto los estudios de mediatización digamos, son los que han cooptado la atención, y fundamentalmente seguir pensando, no necesariamente desde la recepción, pero sí desde las interacciones mediáticas, que es un lugar estratégico para pensar también las intervenciones políticas, ¿no? Así que ese es el terreno donde yo me muevo ahora particularmente. Buenas tardes, bienvenidos todos. Yo soy Silvia Gutiérrez Limbio, estoy desde el inicio de la maestría,
Y básicamente mis líneas de investigación son también como Lourdes, el análisis del discurso, el discurso político, ahora me estoy quedando más al estudio del discurso digital. También trabajo todo el tema de las representaciones sociales y actualmente estoy trabajando más en el tema de las emociones. Bueno, buenas tardes. Yo soy Reina Sánchez Esteves y mis principales líneas de investigación son los movimientos sociales, fundamentalmente el movimiento urbano popular en la Ciudad de México, los símbolos y las representaciones colectivas, los procesos de simbolización, y ahora estoy interesada en ver las prácticas sociales y las prácticas culturales de colonias, barrios y pueblos originarios en la Ciudad de México que tienen que ver con la resistencia a los megaproyectos o con la resistencia a lo que ahora se le llama gentrificación. Esas son básicamente mis líneas de trabajo. Hola, yo soy Diana Fuentes, yo me formé, soy filósofa y me dedico a filosofía política eminentemente. Me interesa particularmente el pensamiento crítico, que es, digamos, de distintas matrices, pero se podría generalizar como marxista. Me he dedicado sobre todo a pensar la implicación entre hegemonía, cultura y política, y esas son líneas de trabajo e investigación general que luego se aplican a casos específicos. Bueno, mi nombre es Eduardo León Gamboa, yo soy de formación comunicólogo de principio, de artista plástico, y eso ha orientado hacia una dimensión sobre las prácticas culturales que se desarrollan en una sociedad, y precisamente las maneras en cómo estas prácticas culturales van constituyendo espacios de juego social, un espacio de juego social que está orientado hacia la constitución de una sensibilidad específica, dadas las condiciones de cultura, históricas o de clase social, que generan una manera de sentir y de emocionarse con el mundo y, de cierta medida, de la manera en cómo se genera la estética y el arte en una sociedad específica. Entonces, básicamente, terminé como antropólogo de la cultura y antropólogo del arte a partir de una formación comunicológica. Bueno, como pueden observar, ¿no? Aquí hay una diversidad de perspectivas que convergen en una mirada particular de la maestría de comunicación y política, entendida, como ven, aquí no habemos ninguno que trabaje cuestiones cuantitativas ni cuestiones digamos, de opinión pública y de mercadeo, ¿no? Esa no es la mirada de la política que tiene la maestría de comunicación y política. La política entendida en un sentido más amplio, que es las relaciones entre políticas entre el Estado y los ciudadanos, pero no necesariamente mediada o vista desde la perspectiva del poder, sino desde la perspectiva convergente, contradictoria de relaciones de poder entre grupos, comunidades, sujetos frente a los poderes de los medios, del Estado, etc. Es decir, que es un enfoque diverso y que ofrece una perspectiva alternativa frente a otras ofertas en el espacio de la oferta de comunicación a nivel posgrado en México y en América Latina. De manera que esto es muy importante que ustedes lo consideren, ¿no? En relación con la interacción entre sus propios intereses y lo que esta maestría es capaz de ofrecerles, ¿no? Como formación, pero también porque hay una mirada política desde la cual se constituye esta perspectiva de la comunicación, ¿no? Descentrada, aunque sin dejar de considerar la presencia de los medios, pero no es el único factor que importa para la comunicación. Es decir,
nos interesa la comunicación también desde la perspectiva de cómo se construye socialmente el sentido, pero también cómo esta construcción del sentido se da en todas las dimensiones de la cultura, y esta relación simbólica o esta dimensión simbólica en la cual se da las luchas de poder. Bueno, ese sería como un paraguas general amplio en el que se inscribe este proyecto y al que les estamos convocando, invitando a participar, de una mirada que que sí excluye, digamos, otras miradas, en la medida que pues es parte de la oferta. No somos todólogos, todólogas, y podemos y creemos que esto es pues lo que es más pertinente desde la propia perspectiva contemporánea de la UAM y desde una mirada también de las posibilidades de incidencia social para un mejoramiento de las condiciones de vida de todas y todos, ¿no? Una mirada que privilegia el derecho de las mayorías, digámoslo en sentido muy genérico, sobre lo que podríamos decir los intereses empresariales o sectoriales desde el poder, ¿no? Entonces, en una relación tensa, obviamente, sin negar la presencia justamente de esas relaciones de poder que son estructuradas y muchas veces estructurales. Entonces, bueno, este es un espectro general, y dentro de esa mirada general en la que converge también una mirada intertransdisciplinaria, es decir, no solo cómo se ve desde un solo punto de vista, ¿no? Desde la lingüística o desde la antropología o desde la historia, sino en la convergencia interdisciplinaria para poder abordar la complejidad de los objetos específicos de investigación seleccionados en este marco general por cada uno de les estudiantes. Entonces, es este interés de poner en el centro la reflexión sobre objetos empíricos y abordarlos desde la investigación, y para poder comprenderlos, recurrir a las distintas miradas de las ciencias sociales y las humanidades. Entonces, este es como un marco general en el cual nos inscribimos como maestría de comunicación y política, y también desde un enfoque de la comunicación construido históricamente desde la UAM, y bueno, y en un momento podríamos decir todos y todas que es un momento crítico para los estudios de comunicación. Hay cambios estructurales y modificaciones radicales de los entornos mediáticos, pero también de las relaciones de poder saber a nivel pues a nivel global, ¿no? Vivimos momentos incluso críticos en términos de un regreso a situaciones de amenaza y de violencia en términos de guerra, situaciones de violencia y de cambios en la concepción de los estados amenazados por los poderes, por los, digamos, por el narcotráfico y otras formas que no son ajenas a la lógica del Estado, pero que cuestionan una visión más tradicional del Estado, ¿no?
Entonces, vivimos en contextos complejos, que han significado cambios pues bastante rápidos en lo que estamos viviendo, donde hay un desplazamiento también de las demandas, por ejemplo, pues también el cambio climático y otras realidades sociales bastante, no diría novedosas, pero que han hecho crisis en estos momentos, ¿no? Entonces, en ese contexto es que tratamos de pensar nuestra labor y también pues, en un cambio en el contexto de las políticas públicas en materia científica, en donde nuevamente y más acorde con la visión histórica de la UAM, que estamos cumpliendo 50 años, y que es una visión orientada hacia la sociedad, la retribución social, ¿no? Vivimos épocas donde tal vez lo que prevalecía era desde la lógica, pongámoslo así, del CONACYT, el éxito individual, pero que nunca ha sido el enfoque de la UAM, sino el servicio a la comunidad, a la sociedad y la búsqueda de mejores condiciones para todos. Bueno, yo ahí lo dejo en estos términos generales. En esa visión tenemos 3 líneas troncales, que son, una es el énfasis, todo tiene que ver con la comunicación y la política, pero en un caso el énfasis está puesto en los lenguajes, en el otro caso en lo estrictamente político y en el otro caso, bueno, la cultura y lo simbólico. Entonces paso a cederle la palabra a una representante de cada línea para que explique la especificidad de cada una de las líneas, porque la idea es que ustedes intenten plantear en qué línea inscribirían el proyecto el anteproyecto que van a desarrollar. Una pregunta que quisiera hacerles. Aquí hay 3 lugares, no sé si hay alguien que no escuche de los que están al fondo, si no quieren venirse o si no quieren simplemente agarrar alguna silla y ponerse un poco más cerca. ¿Ya están escuchando mejor? ¿Sí? Okay. Bueno, un poco... una cosa que yo creo que Carmen de la Pesa, nuestra coordinadora, ha sido yo creo que bastante amplia para ver digamos, cuál es la perspectiva de nuestra maestría. Me gustaría sí poner acento sobre el aspecto de los lenguajes, ¿sí? O sea, esa ha sido, digamos, yo creo que una perspectiva también que nos ha caracterizado dentro de analizar los procesos de significación, tomar en cuenta muy claramente, digamos, los distintos lenguajes de los discursos, las distintas discursividades, ¿no? Entonces de ahí que eso se va a tratar sobre todo en la segunda línea. En la línea, digamos, que se llama surgimiento y confrontación de sujetos políticos, la relevancia política de la experiencia estética, voy a intentar hacer un desglose, digamos, como mucho más comprensivo de lo que eso significa. Y como ya le señaló aquí Carmen, ¿no? Esta línea se centra en analizar la dimensión política de los procesos comunicativos y culturales, ¿no? Y aquí se hace énfasis no tanto en procesos individuales, sino los procesos de la acción colectiva, en el marco de intercambios culturales, simbólicos y procesos de mediatización, ¿no? Voy a enunciar toda una serie de temas de investigación que podrían entrar allí, ¿no? Que serían pertinentes, que tienen que ver con formas de subjetivación política en condiciones de ruptura de las formas instituidas.
como bien señaló, digamos, Carmen aquí, ¿no? O sea, no nos interesa tanto esta visión de la política restringida, ligada nada más a procesos electorales, a procesos, digamos, que vienen ligados a la gestión gubernamental, ¿no? Sino precisamente estas formas que tendrían que ver con ruptura en las formas instituidas. Creo que eso es una cosa importante, y ahí pensamos en procesos de subjetivación política que podrían estar ligados a una perspectiva interseccional, de etnia, de clase, etarias, también religiosa, de las diversidades sexogenéricas, claramente movimientos sociales, como ustedes ven, habemos algunos que estamos trabajando ese tema, procesos político-culturales, surgimiento de actores colectivos y de alternativas de acción política, ya sean estéticas, organizativas, discursivas, ¿no? Ese sería, digamos, como el plan, digamos, de los temas que podrían ahí entrar, y evidentemente ustedes pueden proponer y nosotros ver también, ¿verdad?, dentro de las propuestas que ustedes hacen y la manera de autoasignarse, de qué manera pueden entrar mejor, ¿no? En relación con, sí voy a señalar un objetivo general del módulo que está articulado a esta línea, ¿sí? Y que, digamos, plantea la importancia de reflexionar sobre la relación entre la comunicación y la política en un mundo cada vez más interconectado tecnológicamente y en un contexto de mayor expansión del capitalismo global, ¿no? Y aquí nos parece fundamental, por eso, distinguir entre lo que se entiende entre la política y lo político, revisando claramente diferentes concepciones del Estado moderno occidental, concepciones del sujeto o actor social, ¿no? O sea, la agencia, digamos, de mayor o menor agencia de ese sujeto que estamos investigando, así como distintas nociones de las resistencias y los movimientos sociales. En un plano, digamos, podríamos decir que aquí es muy importante retomar los aportes de la filosofía política. Ya Diana hizo mención a eso, digamos, como una perspectiva que para ella es muy importante, ¿no? Por otro lado, nos parece también importante recoger críticamente la concepción del Estado moderno occidental aplicada, ¿verdad?, a los estados del sur global derivados de la colonización en el marco de la expansión del capitalismo global, ¿no? Y ahí entran temas como la migración, el despojo, la expulsión de los pueblos de sus territorios, ¿no? Y aquí, bueno, pues nos entra también la importancia de ver la vulnerabilidad precisamente extrema de aquellos que se llaman así, los sin Estado, ¿no? Ese es otro, digamos, otro tema, digamos, otra área que nos parece muy importante. Otra, como que les decía, tendría que ver con las nociones acerca de la constitución del sujeto o actor social, ¿no? Entonces, allí en ese, digamos, en ese módulo también se pone ese acento, digamos, conceptos de agencia, de movimientos sociales, resistencias y reconocer las nuevas tendencias en ese estudio. Y bueno, con respecto a lo que yo les dije como un objetivo, digamos, general de ese módulo que está ligado a la línea, planteamos que evidentemente hay que repensar la relación de comunicación y política en un universo de mayor interconexión tecnológica a partir del surgimiento de Internet. Y aquí entender el giro digital en la emergencia de nuevos actores políticos y en procesos inéditos de subjetivación política, pero también en la gobernanza algorítmica, en el capitalismo de datos y las irrupciones de la inteligencia digital. Ojo, no es que estos temas sean prioritarios, pero están allí en el marco que no los podemos dejar totalmente de lado, aunque no es, digamos, el acento de la maestría no es nada más de ese tipo de temas. Bueno, muchas gracias. Silvia. Sí. Bueno, en la línea 2, ¿no?, que como ustedes, bueno, ya lo mencionó Carmen, y ustedes de seguro ya leyeron ya la descripción de esta línea, ¿no?, es el estudio de los procesos discursivos
las prácticas argumentativas y los regímenes de representación. Pero antes de explicarles más en qué consiste esta línea, sí quisiera explicarles cuándo entran las líneas de investigación, un poco cómo está organizado toda esta cuestión de la maestría en términos de los seminarios, ¿no? En los 3 primeros trimestres llevan los seminarios teóricos, llevan algunas de las metodologías, ¿no? Y a partir del 4º trimestre es cuando iniciamos con las líneas de investigación. Entonces, en ese 4º trimestre todavía tienen un seminario teórico, pero se dedica gran parte, ¿no?, al trabajo que se hace en las líneas. Y en lo que es el módulo 5º, bueno, el trimestre 5º y 6º, pues básicamente ya se trabaja en las líneas de investigación. Entonces sí son muy importantes estas líneas porque desde el inicio ustedes van a tener un proyecto que, como ya les dijo Carmen, van a inscribirlo en alguna de estas líneas. Es decir, ahorita lo que les estamos explicando es para que ustedes tengan una idea de la orientación que tienen cada una de estas líneas. Puede que ustedes ahorita crean que su proyecto va a una cierta línea, con el transcurso, ¿no?, de la maestría y con lo que van ustedes viendo en los seminarios, no necesariamente tendría que ser en la línea que ustedes inicialmente habían señalado, ¿no? Pero tiene que ver básicamente con este trabajo que se hace, ¿no?, un trabajo colectivo que es muy importante. Tienen todo un grupo de profesores que trabajamos en sintonía para poder estar siguiendo todo el avance de los trabajos de investigación. Y ya entrando concretamente a esta línea, ¿no?, esta línea pues sí tiene el eje, ¿no?, se centra en este eje que es fundamental, que es el estudio de los lenguajes. Entonces, entendiendo, ¿no?, los lenguajes en un sentido muy amplio, ¿no?, y tiene que ver con todos estos temas que se van a investigar, los temas pueden ser muy variados. Lo que tiene de particular la línea es que la metodología, es decir, la manera en cómo se van a analizar esos temas, que pueden también estar cruzados por otros temas o otras líneas, ¿no?, de investigación, como puede ser la política, la cuestión de los procesos culturales, los medios, ¿no?, es que se analizan desde el análisis del discurso, ¿no?, y entendido el análisis del discurso también de una manera muy amplia, sabiendo que hay diferentes metodologías y que dependiendo del tema que ustedes elijan, de la problemática específica que van a analizar, pues ahí sí ya se vería cuál de estas opciones metodológicas sería la más importante, ¿no? Pero lo que caracteriza básicamente esta área es el tener a los lenguajes como el punto de convergencia de las relaciones de poder, de las ideologías, ¿no? Y entonces ahí pueden entrar diferentes, como les decía, temáticas en las cuales se pueden analizar, ¿no?, tanto las producciones de la cultura digital, procesos, pueden ser procesos electorales, prácticas culturales, ¿no?, una infinidad de temáticas que, como les digo, van a tener énfasis en esta cuestión de que lo central sería ver cómo es que eso que se dice sobre ese tema se puede analizar desde la perspectiva enunciativa, retórica, semiótica, ¿no? Entonces, todas estas temáticas pueden entrar en esta línea. Y bueno, básicamente estamos, ¿no?, varios de los profesores que estamos aquí, que participamos en esta línea, como está, bueno, Dulce Martínez, Lourdes Berruecos, ahorita estamos, ¿no?, tenemos ya tiempo trabajando con Jerónimo Repol, porque sobre todo hay muchos temas sobre medios, ¿no? Está ahora Diana Fuentes, Patricia Ortega, ¿no?, en algún momento también Margarita Reina también ha estado en esta línea, ¿no? Eso un poco vamos viendo quiénes van a estar en las líneas, también dependiendo de los proyectos que ustedes presenten y que nosotros consideremos que se adscriben más a una cierta línea. Con eso espero que les quede más claro. Bueno, a ver qué me queda. La línea. Ya de todo hablar. No, lo que pasa es que el planteamiento es que ontológicamente, es decir, el objeto mismo de esta línea es un objeto muy problemático en tanto que supone un proceso y está enfocado sobre la dinámica de cambio
de estos juegos sociales que ocurren en la sociedad. De tal manera que nuestra pregunta no es qué es comunicación, sino cuándo ocurre comunicación y qué clase de comunicación es la que ocurre. Cuando estamos estudiando las dinámicas de los juegos sociales que llamamos campos, pero también los soportes materiales en las que se transvihicula y se transforma las comunicaciones. En ese sentido es que sería lo más tradicional con respecto a los medios de comunicación, en sentido tradicional, pero en la medida en que una sociedad en procesos de cambio constante está cambiando sus soportes de transmisión y de socialización que tienen los individuos y por lo tanto están subjetivando todos estos procesos de cambio y de dinamismo en el espacio de lo cultural. Estos dinamismos supone no solamente planteárselo en términos de una consensualidad, sino también en términos de del disenso. O sea, cómo se produce lo nuevo, y aquí vendría toda la dimensión artística, ¿qué es lo que hace que lo nuevo pueda ser comprendido si está partiendo de algo que ya no es o que todavía no es? En ese sentido, epistemológicamente supone un acercamiento mucho más difícil, puesto que estamos hablando de objetos que están cambiando en el tiempo y además por las personas que lo están llevando a cabo. Esa es básicamente la dimensión ontológica y epistemológica del campo de nuestro planteamiento, y por lo tanto también tiene que ver con el poder, precisamente porque cuando ocurre la comunicación de poder, cuando ocurre la comunicación artística, cuando ocurre la comunicación de familiarización con qué me está pasando en este entorno, de qué se trata este mundo, que son básicamente los elementos que muchas veces los soportes artísticos, los soportes cinematográficos, los soportes telenoveleros, los soportes del meme generan en términos de me dan sentido y por lo tanto sé de qué se trata estar aquí viviendo en esta sociedad. Esa es básicamente la idea en términos más generales y supone trabajar epistemológicamente el consenso, el disenso, las transformaciones de socialización, las socialidades muy locales, las socialidades regionales y por lo tanto también lo que estamos viendo como una transformación global de las referencias culturales que un neozelandés tiene a propósito de Chapulín Colorado o un argentino tiene acerca de la telenovela italiana. En ese sentido estamos planteándonos la problemática de la dinámica de campos culturales. Nuevas tecnologías, bueno, quedó ahí como nuevas, pero en realidad son estas tecnologías emergentes, pero sobre todo en términos de el soporte por el cual corre, por eso hablamos de metabolismo social, y un concepto de comunicación que tiene que ver más que nada con las transfiguraciones que tienen sentido. Esta es un poco la línea. Bueno, pues muchas gracias, Eduardo, muchas gracias a todos y damos oportunidad para que ahora ustedes puedan plantear preguntas referidas a cuestiones que a ustedes les preocupen, les interesen o en relación con lo que hemos expuesto. Así que, no sé, tal vez la formulación de las preguntas, adelante, sí. La primera línea, bueno, hace referencia a la estética porque, bueno, quería, pues, básicamente conocer cómo podría ser que se enmarque esta línea de investigación a partir de ese concepto. Bueno, en este caso, esta formulación que es una visión de la estética, no desde la división filosófica de lo que sería la estética, sino de una manera mucho más general en relación con las formas, ¿no? O sea, como pensar el espacio, la forma en que se manifiestan las expresiones culturales, políticas, etc. Sí, creo que esa palabra la tenemos que quitar un poco para que no distraiga, porque como es polisémica puede generar como dudas, ¿no? En ese sentido que estás planteando, ¿no? En realidad, una de las cuestiones muy importantes de lo simbólico y la comunicación es la cuestión de las formas, ¿no? De las expresiones en forma en el espacio político-cultural. Por ejemplo, ¿cuáles son las formas de la protesta social que adquieren, no sé,
la marcha, los carteles, son manifestaciones que tienen que ver en ese sentido también estéticas, simbólicas y que son tanto en una marcha como probablemente en un discurso político, en cómo se comporta un político frente al público, etc. Es en sentido amplio, ¿no? Estamos en el campo de la comunicación de manera muy particular o muy general, digamos, en el ámbito de las modalidades y de las formas de comunicación y cómo esas formas, como diría Eduardo, se van transformando en contextos socioculturales y políticos diversos. No sé si queda más claro. Sí, queda más claro. ¿Hay alguna bibliografía imprescindible, mínima, porque algunos venimos de algunos años atrás, ¿no? Y los conceptos, las categorías que ustedes están manejando son bien importantes. ¿Hay alguna bibliografía mínima que podemos consultar en alguna página? Bueno, en la página de la maestría están los profesores, sus currículums, que remiten a, por ejemplo, a Academia Edu, y ahí ustedes pueden revisar qué trabaja cada profesor, y ahí pues ahí habría una bibliografía amplia, ¿no? Me parece que pues es lo que puedo decir, ¿no? Cómo, en qué estamos cada uno de nosotros trabajando, les daría una idea de cuáles son pues la bibliografía que utilizamos y los temas en los que nos estamos desempeñando, ¿no? Entonces, consulten la página. Yo creo que todo esto que les hemos expresado también está muy claramente definido en la página, así que eso es lo que puedo decir. No sé si posiblemente también están los módulos en la página. Ah, bueno. Eso, los módulos también. Los módulos todos tienen una bibliografía, o sea, todos los módulos formativos tendrían allí una bibliografía, digamos, muy clara. ¿Sí? Sí, entonces... Bueno, otra cosa que tal vez señaló más o menos Silvia, pero que creo que es importante decir que es diferente en la UAM, es que está estructurada por módulos, no por materias. El módulo tiene un conjunto de contenidos que son convergentes para pensar una problemática, la problemática de la política y la relación con los lenguajes en el primer módulo. El segundo módulo es en relación con los lenguajes y las herramientas metodológicas que permiten analizar los lenguajes, y el tercer módulo tiene que ver más con los procesos de significación, ¿no? Con los procesos simbólicos, sobre todo en la dimensión de su circulación, etc. Entonces creo que ese es más o menos, son 3 módulos en donde se concentra, bueno, y también en el módulo 2 está la perspectiva antropológica, ¿no? O sea, las herramientas que ofrece la antropología para pensar los fenómenos de comunicación, el mito, el rito, la etnografía, etc. Entonces, hay una, digamos, hay 3 módulos teóricos donde se centra en la formación, y luego en el tercer módulo ustedes tienen que concluir haciendo su protocolo de investigación reformulado o nuevo, dependiendo de la producción de nuevos conocimientos más allá de los que ya traen, y
el segundo año es el desarrollo de su proyecto de investigación y la escritura de su tesis, bueno, de su idónea comunicación de resultados, ese es el nombre que las tesis tienen acá. La expectativa es que ustedes al terminar el sexto módulo concluyan su tesis y se reciban en él inmediatamente, ¿no? Entonces, esta es más o menos la estructura. Sí, Berta, ¿verdad? Sí, yo referiría que si la pregunta iba también por el lado de consultar esta bibliografía para los proyectos que tienen que entregar, evidentemente es un mundo de bibliografía, ¿no? Entonces, pues no es tanto que ustedes se tengan que poner a leer todo lo que está ahí, sino más bien que tengan una idea de cómo está estructurada la maestría, en estos términos que estaba señalando Carmen, de cada módulo, de cómo va, de cuál es su secuencia, y que vamos avanzando en este proceso de ir conociendo para poder también ir afinando los proyectos. Y en esto sobre todo que decía Silvia, una vez que ya tienen mucho más afinado el proyecto, porque es importante señalar que ustedes entran con un anteproyecto, pero no quiere decir que a lo mejor eso se va a quedar así para siempre. Ustedes están entrando con ese proyecto, pero eventualmente puede haber modificaciones o cambios sustantivos o hasta cambios de proyecto, porque evidentemente a la hora de ir, ¿no?, caminando en la maestría, pues van a surgir otros intereses a lo mejor, o otras cuestiones que pueden ir sucediendo. Entonces la idea es que para su proyecto, pues es lo que ustedes tengan. Si algo les sirve de ahí para en un momento dado poder avanzar o ahondar un poco, está bien. Pero recuerden que pues, sí sería complejo pensar que esta bibliografía, si es por este lado la pregunta, pues está un poco complicado. Sí, quiero hacer nada más también una aclaración. Si ustedes van a ver o ya vieron cuál es el proceso de admisión, ¿no? Y acá no, el examen, que es una de las fases de la evaluación, no es un examen comprensivo de conocimientos, es un examen acerca de, por un lado, la capacidad de comprensión y análisis de lecturas complejas. Entonces se les va a repartir un texto que podrán leer y respecto del cual se le va a elaborar 3 preguntas y una pregunta sobre el propio proyecto de investigación y en qué bibliografía ustedes fundamentan su problema de investigación. La idea central es ver sus competencias especializadas de lectoescritura, ¿no? O sea, que son las capacidades académicas que se requieren para desempeñarse en un programa de posgrado, ¿no? No es un examen de conocimientos en la materia de comunicación, ¿no? Eso se ve a través de su trayectoria, de lo que cursaron, de las calificaciones que obtuvieron, es decir, de lo que sería su currículum vitae, que también es una de las cosas que ustedes tienen que presentar. Incluso una cosa muy importante es que si hicieron alguna tesis de licenciatura o han escrito algún tipo de artículo, es muy importante que ahí lo presenten, ¿no? Entonces no son conocimientos específicos sobre temas para ver si saben o no saben qué saben de comunicación. Eso no es el enfoque del proceso de selección. Digamos, en relación con esto, yo creo que lo que nos interesa saber en ese tipo de examen es su capacidad analítica, ¿sí? O sea, eso es importante, y su capacidad de escritura, ¿sí? Eso es, digamos, y argumentativo, o sea, si tienen una capacidad, ¿no? O sea, o no, porque eso son habilidades muy importantes en un tipo de maestría
que no es profesionalizante, ¿sí? O sea, a mí se me hace que eso, yo creo que es importante, digamos, señalarlo. No está enfocada, ¿verdad?, para que ustedes de aquí se conviertan en, digamos, vayan a hacer estudios de opinión pública específicos, pues no, aquí no es el lugar, ¿no? Evidentemente aquí, digamos, sí esperamos, digamos, que los estudiantes que se queden aquí tengan realmente un interés, ¿no? Un interés por investigar, por preguntarse, por indagar, una curiosidad, digamos, sobre el mundo en que estamos viviendo, sus complejidades, ¿no? Que hay un compromiso, ¿sí? Y ¿cómo se llama? Esto nos interesa, digamos, como parte de esta maestría, como parte, digamos, del espíritu y la filosofía de la UAM Xochimilco, ¿no? O sea, son cosas, digamos, como que está, digamos, que permea a todo el espíritu de la maestría, ¿no? Entonces, eso me parece que, digamos, es una cosa importante. Y dentro de esa filosofía es que nosotros también analizamos los perfiles, ¿me entiendes?, los currículos. Entonces, no son cosas enciclopédicas las que nosotros vamos a pedir, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? Sí. Si podía tener más detalles sobre la tercera línea. ¿De qué tipo de detalle? Más o menos, ¿cuál es como el enfoque o más o menos en cómo se enfocaría el medio? Los enfoques en medios es no tomar los medios como medios. Es decir, son como instancias de socialización a nivel simbólico, a nivel cultural, incluso a nivel de juegos específicos. Es decir, los medios de las obras teatrales, por ejemplo, ¿cuáles son? Los escenarios, los personajes, los actores, qué es lo que está sucediendo en el campo teatral en México a propósito de qué están trayendo a la escena las distintas compañías de teatro, las emergentes, las tradicionales. Eso podría ser un planteamiento de no solo los medios por sí mismos los que importan, sino los procesos de mediación, que son precisamente, adquieren una consistencia distinta en términos del soporte y la sustancia expresiva en la que se está. Puede ser cine, puede ser teatro, puede ser artes plásticas, o puede ser simplemente un evento de una parroquia o de un evento patronal en donde se está constituyendo toda una sociedad que generan una reproducción de esa identidad de ese barrio en términos de su mediación. ¿Cuál es la mediación cultural? ¿Cuál es la mediación simbólica? De tal manera que metodológicamente, epistemológicamente, tú construyes ese objeto en términos de mediación, pero epistemológicamente puede ser a través del análisis discursivo, a través del análisis de entrevistas en campo, a través de observación, a través de antropología visual. Es decir, la metodología puede ser compartida por todos nosotros, pero la construcción del objeto está en el énfasis sobre procesos de mediación cultural que pueden tener muchas consistencias, muchas construcciones de objeto, tanto en lenguajes como en movimientos sociales, como en dimensiones absolutamente cotidianas o muy artísticas y estéticas, como cuál es el estado del teatro en México y si están hablando de lo que importa en esta cultura. Por ejemplo, sería un objeto de investigación propio de nuestros campos culturales. ¿Cuál es la dinámica del campo cultural cinematográfico? ¿Cuál es la dinámica del campo cultural en la religiosidad de la sociedad mexicana? Ese tipo de cosas. Por eso es que decía yo, ontológicamente el objeto real tiene que ser construido desde una perspectiva epistemológica y la nuestra es considerarlo en términos de mediaciones simbólicas y culturales. ¿Sí me explico? ¿O no? Te mando un glosario. Yo agregaría una cosa a lo que está subrayando Eduardo y que también tiene que ver con estas tensiones. Este es un posgrado que implica una serie de desplazamientos, ¿no? No es un posgrado estrictamente en una línea de estudios de comunicación, sino que la concepción de comunicación que tenemos en realidad es plural, múltiple, y digamos que nosotros nos desplacemos tanto de la política a lo político o de los medios a la mediación, podríamos decir. Eso no quiere decir que la política y los medios no estén en nuestro horizonte, ¿sí? Pero el abordaje que nosotros hacemos de los medios
de la política, de las plataformas, etc. Tiene que ver con una mirada, que es un poco la que creo que se ha ido presentando, que es plural, que es diversa, pero es fundamentalmente distante y crítica, ¿no?, de lo que ahí sucede. Entonces, ahí aparecen multiplicidad de aproximaciones teóricas y de aproximaciones teórico-metodológicas. Entonces, desde esa perspectiva, no es que le tenemos tirria ni a los medios ni a la política, sino que entendemos que no es ni el punto de partida ni el punto de llegada, ¿no? Es decir, eso está en el horizonte y la construcción de investigaciones situadas deben problematizarse desde este lugar y no desde el otro. Podríamos decir, no trabajamos en una perspectiva hegemónica de la comunicación política, que es una de las tradiciones, por lo menos del campo académico de la comunicación, pero eso no quiere decir que no entremos en tensión con los enfoques de la comunicación política, ¿no? Entonces, esta conjunción que establece la I, digamos, de la maestría en comunicación y política resulta fundamental, porque no es una cosa o la otra, ¿no? Es lo que en esa intersección se produce, y se producen múltiples digamos, articulaciones que se materializan en diferentes objetos que ustedes van a construir, ¿no? Entonces, en definitiva, son estas miradas las que ustedes van a poner en juego a la hora de el acercamiento. Por eso me parece que tampoco podemos dar un decálogo de literatura especializada, ¿no? Podríamos decir, bueno, más o menos esto es la discusión en la que estamos ahora, pero también es cierto que, porque estamos todo el tiempo en las fronteras disciplinares, en las fronteras del conocimiento, y por supuesto que en comunicación y política hay objetos que nos desafían permanentemente, y también emergen teorías y perspectivas desde diferentes lugares. En ese sentido, creo que también debemos subrayar que nos interesa una mirada desde el contexto específico desde el cual pretendemos pensar, que es el de México y el de América Latina. Entonces, no es cualquier lugar desde el cual pensamos. Eso quiere decir que tengamos una mirada endogámica, digamos, que solo pensamos desde acá, no, pero pensamos desde acá las lógicas de estos procesos de comunicación y política que son también globales, transnacionales, en fin, digamos, ahí le podemos poner los apellidos que queramos, ¿no? Y eso me parece que es importante que lo asuman para entender que, digamos, bueno, si quieren hacer comunicación política hay otras ofertas, como decía Carmen, y esto es lo que nosotros podemos ofrecer, y diría yo también lo que queremos ofrecer, ¿no? En términos de cuál es nuestra perspectiva, en términos de, sí, el diseño de las políticas de ciencia y tecnología en este país, pero fundamentalmente la mirada que tiene la UAM en términos de pretender transformar algo, ¿no? Cuando digo transformar, no pretendemos, sabemos que no vamos a hacer la revolución, pero, digamos, podemos transformar diferentes objetos, en definitiva, diferentes condiciones que experimenta la sociedad en la vida cotidiana, ¿no? Y es ahí donde nos queremos ubicar. Sí. En ese sentido, justo la perspectiva de UAM suele trabajar más con población y más con un trabajo de campo, digamos, práctico. ¿Qué tan conveniente o pesado se volvería? Más alto. ¿Qué tan inconveniente o pesado o complicado sería plantear un proyecto que fuera más de trabajo de archivo o documental y demás? Ningún problema. También se puede. Todo depende. No hay objetos preconstruidos, hay que construir el objeto. Depende de la construcción del objeto, por supuesto, que puede ser con corpus discursivos, que puede ser con... el tema acá es el enfoque multidisciplinar y el enfoque desde una perspectiva de la construcción simbólica y de relaciones de poder. Lo diría muy sintéticamente, pero va hacia allá. Gracias. Lo que sí diría yo también a la hora de construir sus anteproyectos, que son esos anteproyectos, ¿no?, es que sí consideren, digamos, la dimensión pragmática. Este es un posgrado que tiene una duración de 2 años, ¿no? Y sí nos preocupa la eficiencia terminal, por tanto, no por la eficiencia terminal en sí mismo, sino que nosotros tenemos generaciones cada 2 años y tenemos toda nuestra atención focalizada en los estudiantes, las estudiantes. Entonces, desde esa perspectiva, el diseño, como Silvia y Carmen han subrayado, tenemos un segundo año enfocado estrictamente sobre los proyectos de investigación. Eso no quiere decir que solo hagan la investigación en 1 año, pero máximo tienen 2 años para hacer la investigación. Por tanto, tiene que estar contenido, el proyecto tiene que ser factible y tiene que ser viable, ¿no? Cuando decimos viable, es decir, tenemos una temporalidad.
Y la factibilidad tiene que ver con el acceso, ¿no? Entonces tú trabajas con archivos, bueno, ¿a qué archivos podemos tener acceso? No sé, podemos acceder a los archivos históricos de Televisa que están en los pasillos del Estadio Azteca. Bueno, solamente una investigadora gringa tuvo acceso a eso, ¿no? Eso es factibilidad, ¿no? Entonces, si es factible y es viable, bienvenido sea. Sí. Yo, igual una pregunta más que nada dirigida a la doctora Margarita, igual en tiempos de factibilidad, porque a mí me interesa justo el tema de desaparición, ya sea forzada o no, mientras forzada, aquí en México, y ese es justo lo que trata de problematizar en este anteproyecto. A mí, lo que yo escuché es la única que ha trabajado el tema de desaparición, relacionado al caso de los 43. Justo en tiempos de factibilidad, a mí me gustaría preguntarle de qué manera trabajó eso, porque yo estoy en eso, ¿no? De cómo, cuál va a ser mi metodología para que esto sea aterrizable en 2 años. Y ahí es donde yo estoy teniendo un par de problemas, entonces esa es mi pregunta. A ver, una cuestión. Tenemos 5 minutos. Si hay otras preguntas, por favor, háganlas y vamos a tratar de dar unas respuestas más sintéticas. Este asunto es bastante más amplio, en todo caso, una manera de responderlo, ¿no? Pero también están los mails y pueden contactar a las personas que les interesen y hacer algunas preguntas a través de de esa comunicación más directa con cualquiera de nosotros. A ver, perdón, ¿otras preguntas? Yo quería... A ver, sí. Bueno, es que no me quedó claro porque el doctor dice que es enfocado a la maestría sobre todo a la realidad, entendí que a la realidad mexicana, pero bueno, la globalización, la política y la comunicación obviamente es universal. Entonces cuando estuve también revisando el repositorio, tampoco vi tesis sobre otros países. Creo que, bueno, no las revisé todas, pero más o menos vi una sobre Argentina, pero se basaban casi todas en la realidad de México. Entonces quería salir de esa duda si puedo hacerlo desde el enfoque de otro país, de Latinoamérica. Sí, a ver, sí, ahorita cambié. Sí, pero bueno. Preguntar sobre, es que no me queda muy claro qué sí estudia la UAM y qué no. Yo, por ejemplo, he estado escuchando al doctor Fernando Buenabad, que dirige un proyecto de comunicación y política en Argentina, y él habla de que tenemos, o sea, como comunicólogos tenemos una responsabilidad de estudiar ciertos procesos que están ocurriendo en este momento y que son fundamentales para apoyar a la lucha social de la clase trabajadora. Entonces él está enfocado en eso. Y dices que tenemos muchísimo trabajo, tenemos en poco tiempo para hacerlo, tenemos que trabajar sobre esto. Entonces, no sé, yo a él entiendo lo que quiere, pero de pronto no entiendo sobre qué sí va la UAM y sobre qué no hay que ir. Sí, respecto a una duda al anteproyecto, ¿qué tanto se tiene que adaptar a la línea de investigación? O sea, ¿se tiene que hacer un apartado en donde especifiquemos en qué línea vamos a ir? ¿O prácticamente solo se propone y se dice que va a ir a esa línea de investigación? Solamente se proponen, tienen que especificar la línea. Bueno, digamos, para responder perdón, alguna cosa. ¿Quién? ¿Otro? Bueno, lo más puntual es sí se admiten otros países, otros objetos. Nuestro enfoque es más desde el sur que desde el norte, digamos, ¿no? Y de esta relación más. En relación con los demás, ¿quién quiere contestar? Margarita Cide, Margarita Reina, querían responder. En relación con el tema, digamos, de los desaparecidos, ha habido otras investigaciones que se han realizado aquí, digamos, no solamente, digamos, yo estoy puntualmente trabajando, digamos, ese tema, ¿no? Derivé a ese tema, digamos, pero también hay otros aquí que estamos trabajando y que tendría que ver con la línea de política. No, yo nada más quería comentar que es muy importante que entren a la página, que vean los perfiles de los profesores, porque ahí está en extenso
que vean también con cuidado el planteamiento del módulo y con más detenimiento las líneas. Y simplemente establecer que las líneas son una especie de sugerencia de marco que ustedes tienen, que pueden apuntar inicialmente hacia una como una referencia para nosotros, pero pues ya depende también de cómo desarrolle su proyecto y cómo vaya a acabar ese proyecto, donde finalmente pueda verse en qué línea o cómo se estaría trabajando. Eso. Sí, no, yo subrayaría lo que tú estabas preguntando. Cambiaría la forma de enunciarlo, es decir, no es lo que estudia la UAM o lo que no estudia la UAM, ¿no? Porque en realidad ahí sí tenemos una diversidad enorme de objetos, ¿no? O sea, estamos pensando solamente desde lo que oferta este grupo de académicos en torno a este plan de estudios específicos aquí. Hay muchas otras alternativas en la propia UAM, ¿no? Si quieres estudiar comunicación política, hay un diplomado de comunicación política, ¿no? O en Iztapalapa se estudia más con énfasis antropológico, o en Coajimalpa se articula informática, diseño y comunicación. Quiero decir, no hay una marca UAM estricta, digamos, ¿no? Sino que hay multiplicidad de miradas, pero nosotros podemos, y como subrayaba, creo que queremos ofrecer esto. Desde esa perspectiva también me parece peligroso pensar en que hay una sola forma de pensar qué es lo que requiere la sociedad en términos de la articulación, comunicación y política. Yo lo que ahí anudaría es en realidad cómo se cruza esto con las agendas políticos, sociales, culturales, y que sin perder la cortesía ni la valentía, creo que sí hay que distinguir la militancia de la metodología, ¿sí? Entonces, uno puede tener un compromiso, y evidentemente muchos de sus proyectos van a partir de intereses personales, ¿no? Y es lógico y es natural así, pero una cosa es el compromiso que uno tiene con, digamos, diferentes aristas de su objeto de estudio, y otra es cómo a partir de ahí produce un distanciamiento, vamos a decir, antropológico, con el objeto para poder explorarlo y estudiarlo académicamente. Entonces, sí, esto exige que ustedes trabajen con una lógica de producción de conocimiento académica, ¿no? Entonces, a partir de ahí, hay reglas del juego que no podemos obviar, digamos, desde sujeto, verbo y predicado, lo voy a decir así, digamos, tan grosera y violentamente, porque sí, digamos, es un problema. Es decir, tienen que saber leer y escribir, digamos, ¿no? Y no es una cuestión menor, parece ridículo, pero es así, porque después nos enfrentamos con problemas dramáticos. Por supuesto, ojalá que nadie de aquí tenga esos problemas, pero suelen aparecer. Y por supuesto la expresión, digamos, ¿no? Las estructuras argumentativas que deben estar presentes. Y después el lenguaje académico, por supuesto, en términos de referenciación, en términos de diálogo con una literatura específica, de apropiación de discusiones teóricas desde una mirada crítica. No se trata de repetir como un catecismo de los autores, no van a encontrar eso en nosotros, ¿no? El modelo de la UAM implica discusión, ¿no? De entrada, ¿no? No estamos en un lugar nunca confortable, ¿no? Ni de confort. Entonces, desde esa perspectiva, creo que no hay una línea, digamos, no vamos a bajar línea política, ¿sí? Aunque cada uno de nosotros tenga un posicionamiento sobre diferentes procesos políticos en América Latina, ¿no? Entonces, y en el mundo, como decía digamos, nuestra, digamos, aspirante aquí. Entonces, desde esa perspectiva, yo diría no asumir de entrada, digamos, un corsé, digamos, más bien vamos a evaluar en los anteproyectos también, por supuesto, la pertinencia, pero también la coherencia teórico-metodológica, la forma de construir los problemas de investigación, y a partir de ahí, digamos, si eso tiene lugar en la relación con la oferta que estamos presentando o no. Sí, yo nada más subrayaría que no trabajamos desde una perspectiva de, como sería en la licenciatura, de profesionalizante, de desarrollar estrategias comunicativas, aunque eso pueda resultar de un trabajo de investigación posterior, sino el énfasis está puesto, esta es una maestría en investigación y la formación es en investigación, con compromiso político sin duda, pero no de herramientas comunicativas para la acción política, eso no lo van a encontrar acá, ¿no?
Son enfoques, elecciones, y esta es una maestría en investigación. Que la investigación alimenta la acción, sin duda, pero la parte de la acción la tienen que desarrollar en otro lado. Bueno, pues si no hay más, estamos abiertos a escuchar sus preguntas, sí, adelante. Perdón, con respecto a los artículos, ¿solo se aceptan los artículos académicos? No, cualquiera. Periodísticos. No, también digo, para el proceso de selección, lo que queremos es ver sus capacidades de escritura. Bueno, ¿algo más? Sí, 2 preguntas más y nos vamos. 3. Bueno, tengo una duda con respecto del currículum vitae. Decía como que tenemos que anexar comprobación. Sí. Yo lo que hice fue agregar como algunos diplomados y cursos, algunas como capturas de pantalla de coloquios y investigaciones en las cuales he estado. ¿Así está bien? Sí, lo que tengan de O sea, probatorio. pero captura de pantalla. Sí, lo que todas tengan. las evidencias posibles. Las evidencias posibles, exactamente. Constancias que tengan, que participaron como ponentes o como moderadores. Aquí lo importante es que haya consistencia en tu currículum y los probatorios. Si dices que hiciste esto, pues tienes que comprobar lo que lo hiciste. El probatorio más importante es su grado, su título. Sí. Bueno, ya que estamos ahí, igual el de los probatorios puede ser igual con un tipo book, o es con un tipo book también. El formato, no hay un formato específico para subirlo, entonces eso lo decides tú. Sí, ¿no? Casi todos suben en PDF, ¿no? a la página y admite hasta la tesis, ¿no? La pueden poner en PDF y subir. Bueno, ahora, en relación con dudas más puntuales, comuníquense a la coordinación con Xochitl y ella les presento a Xochitl y a Areli, que son un apoyo sustantivo fundamental para y son parte de nuestro equipo, y con ellas podrían tener algunas preguntas más de orden técnico que les podrían resolver. Sí, era algo similar porque en cuestión de la curricular, pues yo acabo de egresar el año pasado, solo tengo la tesis básicamente, un documental que hice para recibirlo, pero pues no hay forma de ver, porque como es en equipo, no hay forma de ver qué escribió quién. Eso lo asumimos, lo que tengan, lo que tengan. Asumimos que tienen trayectorias diversas. El examen dirá. Acá lo importante es sine qua non el grado y los otros requisitos formales de si son extranjeros, su situación migratoria o cosas por el estilo. Esos son los que, digamos, califican o descalifican una solicitud. Pero esos datos precisos, por favor, si tienen duda, los preguntan ahí con Xochitl para que les diga si el documento es válido, etc. ¿Sí? Bueno. Y digamos, yo lo último que creo que con eso podemos cerrar, creo que para tratar de, nosotros tenemos un procedimiento digamos, colegiado en todo el proceso de selección de los aspirantes, de las aspirantes, entonces digamos, tengan certeza de que van a tener muchas miradas en cada uno de los momentos del proceso de selección. Digamos, por lo menos hay 3 digamos, profesores del núcleo académico que digamos, evalúan curricularmente, que analizan digamos, la resolución de los exámenes y que les van a entrevistar. Por tanto, digamos, tratamos de que sea lo más digamos, justo posible o lo menos arbitrario posible en todo caso, pero asumimos que hay trayectorias diversas y eso lo ponemos en juego. También es cierto que digamos, no podemos admitir, nosotros tenemos un promedio, una media de nuestras convocatorias de 130 solicitudes, ¿no? Y bueno, no tenemos lugar para 130 solicitantes, ¿no? Entonces, desde esa perspectiva, a veces nos equivocamos, a veces acertamos, no tenemos una varita
mágica para saber que van a ser brillantes, digamos, durante toda su trayectoria. A veces suele, digamos, insisto, pese a que los filtros son varios, desde el análisis de su currículum, etcétera, de su trayectoria, a veces nos equivocamos, a veces acertamos, pero procuramos que si nos equivocamos equivoquemos colectivamente y si acertamos. Entonces no va a haber un análisis direccional. Bueno, pues muchas gracias. Estamos abiertos a sus preguntas, a sus dudas, a lo que aparezca en todo este proceso. Y la fecha límite para subir todo el material y su solicitud me parece que es el día 18 de mayo. 17 de mayo, perdón. Entonces, por favor, tengan claro eso y ojalá lo hagan antes del último día para que no se vaya a trabar nada.